y el servicio de inteligencia tiene una foto mía. Es como pegarme un tiro en la cabeza. El descampado donde estaba el auto y se encuentra con la escena más terrorífica. Como si fuera poco, yo les voy a contar algo que ustedes no van a poder creer. Bienvenidos a Gente que Mata Gente, el podcast donde te contamos crímenes reales con un poco de humor, mucha indignación y algunas preguntas sobre nuestra humanidad. Hoy te voy a contar uno de los casos más atroces de Argentina, no solo por la forma en que se llevó a cabo este crimen, sino por todo lo que representa. Hoy, en Gente que Mata Gente, vamos a hablar del homicidio del reportero gráfico José Luis Cabezas. Sí, me acuerdo. Este no es un caso que yo te traiga y vos desconozcas. No, lo que pasa es que fue hace mucho y por ahí yo era... ¿En qué año fue? No me acuerdo, era chico yo. En el 97. Bueno, era adolescente, pero por ahí ahora vas a traer casos y lo voy a ver desde otro lado de lo que vi en ese momento, me parece. Seguramente que sí. En la madrugada del 25 de enero de 1997, a un costado de la Ruta 11, cercano a la localidad de Pinamar, en la provincia de Buenos Aires, encuentran un auto que había sido prendido fuego, en el medio de un descampado. El cuerpo de José Luis Cabezas, identificado muchas horas después del hallazgo, estaba calcinado, esposado y mucho más tarde aún se presenta la hipótesis de una ejecución por disparo y posterior armado del escenario del crimen, donde lo sientan en el auto para luego incinerarlo, borrando todas las pruebas posibles. El auto era el que usaba para movilizarse por su trabajo como reportero gráfico y que compartía con su compañero de la revista Noticias, con quien trabajaba cada verano, que se llama Gabriel Michi. Pero vamos un poco atrás en la historia. Que yo pongo el efecto, te digo. Ya me dejaron sin laburo. El verano anterior, o sea... 96. Muy bien. ¿Viste cómo estoy atento? Está atento. En marzo del 96, José Luis había conseguido una foto tan esperada como temida. Logra retratar a Alfredo Chabrán, un empresario de corte mafioso al que nadie le conocía la cara. ¿De corte mafioso? ¿Qué quiere decir? Ya lo vas a entender. Es un corte. Que vos pedís. ¿Me lo cortás en mafioso, por favor? ¿Cómo viene? Viene en corte mafioso. Un corte mafioso. De Sicilia, directo. Ya se sabía que era medio mafioso. Lo conocía a Chabrán por eso. Claro. Y nadie le conocía la cara. Exactamente, era una figura buscada hace mucho tiempo, pero que nadie había podido sacarle una foto, saber cómo se veía. Se lo nombraba, se hablaba de este señor, pero nadie sabía cuál era su rostro. Claro. De hecho, mucho antes de esto, un periodista de la revista Noticias y un compañero fotógrafo fueron sacados a los tiros en las inmediaciones de la mansión de Alfredito en Martínez. Acá. Acá en Buenos Aires, esta mansión quedaba en Alvear 1495, que por supuesto busqué, googleé, y ustedes también lo pueden hacer en sus casas. Después nos dejan en los comentarios qué les apareció. Pero si ustedes ponen Alvear 1495 en Martínez, les va a aparecer primero un lugar donde no hay nada, el punto en el mapa en un lugar que no es, está como a una cuadra de distancia, que es todo un predio enorme que está como en construcción. ¿Hoy? Un barrio, hoy. ¿Aún hoy? ¿Pero antes había algo? Antes estaba la mansión. Antes estaba la mansión de Alfredo Chabrán. Pero digo, incluso hoy, ¿no? Como si uno busca... Siguen ocultando los datos de dónde queda, cómo se ve, y qué está pasando ahí hoy. O sea, en ese momento los echaron a los tiros. Los custodios de la mansión de este empresario de corte mafioso le empezaron a tirar tiros para que se alejaran de las inmediaciones, porque obviamente estos periodistas estaban tratando de encontrar a Chabrán dentro de su casa o cuando saliera y poder tener la foto que no podían conseguir. ¿Cuánta guita tenés que tener además para tener esos custodios, seguridad en tu propiedad? Que además era una fortaleza porque tenía como unos muros re altos. Claro. Y cuando esto pasa, la editorial Perfil recibe llamados de distintas personas, no dicen quiénes, pero dice que llamaron distintas personalidades políticas, algunas sindicales y hasta eclesiásticos, pidiendo que lo dejaran tranquilo a Chabrán. Porque él era un empresario de bajo perfil, que no quería que la gente supiera quién era. ¿Y pero por qué tenían que hablar por él? ¿Por qué tendrían que hablar por él? Pero justamente todo era muy sospechoso, y más
dudas con todo esto y más ganas de saber qué había detrás de este magnate de zona norte. Ya lo sabrán. Muy pronto lo sabrán. Chabran se comunica con la editorial Perfil y les dice él mismo, bueno, seguramente a través de alguno de sus asistentes, ¿no? Hola, soy Alfredo Chabran. Así como cuando te llaman los políticos para que los votes. Soy un empresario de corte mafioso. Quiero hablar con el responsable de la revista Noticias. Y él les dice que si quieren le pueden hacer una entrevista, que él puede responder las preguntas, que las pactan, o sea, ¿no? Como diciendo, ustedes me mandan las preguntas, las vemos, como diciendo, las combinamos, yo no tengo problema, pero no quiero fotos. Y dice, palabras textuales: ni el servicio de inteligencia tiene una foto mía. Y sacarme una foto es como pegarme un tiro en la cabeza. Bueno, señor, corte. Pero mire que le sacamos una foto con una cámara, no con un revólver, ¿eh? Quédese tranquilo. No es pasa el zoom. nada. Esto no es una mira, es un zoom. ¿Le sacaron una foto alguna vez? Tranquilo, con Chabran. Le tenía miedo a las fotos. Bueno, estaba la leyenda, viste, que dicen que las cámaras de fotos te roban el alma. Por ahí creía eso, Chabran. Si bien se sabía entre los periodistas que Chabran había construido un vínculo cercano al entonces patilla en jefe Carlos Menem, no era un personaje conocido para lo que llamamos el público en general. O sea, nosotros como que no lo teníamos mucho. Sí, había un montón, digamos, de misterio y halo por este empresario que de repente empezaba a aparecer en cualquier negocio que hubiera, digamos, en la actualidad, pero el público en general, la gente en general, no sabía nada de él, no tenía ni idea de que los periodistas estarían investigando a esta persona. Estos son años donde el Carlo quería lograr una nueva modificación a la ley electoral que le permitiera o permitiese postularse por tercera vez a presidente. Estaba viendo a ver si la corte podía habilitar una interpretación de la ley que le permita a él volver a ser presidente y bla. Vaya a dormir, señor. Y su principal contrincante era su ex vicepresidente de la primera presidencia, Eduardo Duhalde, que en este momento es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener muchos personajes conocidos de nuestra historia, oscuros personajes de nuestra historia en este episodio de Gente que Mata Gente. Esto es Gente que Mata Gente, un podcast de casos reales contados por gente real. Bueno, con esto de la inteligencia artificial hay que aclarar todo, ¿viste? Para hacer un pequeño resumen de quién era Chabran y por qué estaba en la mira de todas estas investigaciones, podemos contarles que Chabran manejaba el correo OCA. En el 95 logra la privatización de Correo Argentino, es decir, se queda con Correo Argentino. También tenía depósitos fiscales en los aeropuertos con el nombre de Edcadasa, esa era la empresa. También tenía carga y descarga de aviones con la empresa Intercargo. Y también el Free Shop o Duty Free era de Chabran. Y también Ocasa, que era de transporte de valores, documentos sensibles y o medicamentos. Bueno, todo como el sistema perfecto, todo lo que necesitas para transportar droga, ¿no? Todo lo que uno necesita para ser narcotraficante. Exactamente, todo lo que llegaba al país pasaba por las empresas de Chabran sin que nadie más intermedie, porque él era el que recibía, el que trasladaba, el que bajaba llevaba del avión, el correo, los dos correos eran de él, el argentino y Oca. Después tenía el transporte de valores, de documentos, de medicamentos. Te llevo la droga en el correo y me traigo el dinero en el mismo correo y me lo llevo del país. Exactamente, vamos y venimos, hacemos lo que queremos. Todo para el narcotraficante. Oh my God. Y además, un montón de negocios. Narcotráfico, armas, trata de personas, lo que quieras. Lo que quieras. Chabran te lo consigue, te lo trae, te lo lleva, lo que vos necesites. Traerlo al país, sacarlo de aquí. Tú di qué es lo que necesitas, Chabran lo hará realidad. Chabran, Chabran, eso sí, no le sacan una foto porque se enoja. Drogas sí, armas también. ¿Por qué no trata de personas? Pero fotos ni una sola. Qué obvio todo, ¿no? Como si fuera poco, Chabran tenía custodia militar por todo este entramado al que pertenecía. ¿Qué es custodia militar? Que parte de su custodia era del ejército. Del ejército de las fuerzas mismo. armadas argentinas. Porque bueno, acá está todo privatizado. Pensemos que es un momento de nuestra historia donde privatizaron todo lo que se pudieron. O sea, hay empresas, hay manejos que por más que estén privatizados,
Diputados, el Estado debería velar por lo que se hace, como por ejemplo el ingreso y egreso de containers. Entonces, seguramente con esa excusa o por ese motivo de control estaría también implicados o metidos lo que es la gendarmería o las fuerzas armadas o aéreas, ¿no? Distintos organismos del Estado que tienen que estar controlando, supervisando y por lo tanto terminan trabajando para el privado. El monopolio de Chabran cobra notoriedad pública después de que el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, lo acusara en la Cámara de Diputados de liderar una mafia que controlaba la entrada y salida de bienes del país. Ah, lo dijo. ¡Usted! ¡Lo acuso! ¿Señor Chabran? ¿Dijo el nombre? Sí, dijo. Si querés lo podés decir. Mira, dijo: yo recibí al señor Alfredo Chabran en mi despacho. Yo recibí al señor Alfredo Chabran en mi despacho. Y le pregunté si él era dueño de todas estas empresas. Y le pregunté si era dueño de todas estas empresas. Y me dijo que sí. Y me dijo que sí. Ahí teníamos al ministro de Economía de los 90, Domingo Cavallo. Muchas gracias. En este momento Menem está obviamente distanciado de Cavallo y cuando Cavallo dice todas estas cosas, Menem dice: no sé lo que habla, no tengo idea, y después prontamente... Hablen entre ustedes. Prontamente sale del Escena. gobierno, ¿no? Ah. Claro, sí, básicamente lo mismo. Yo creo que de alguna manera, si uno lo piensa en tono mafioso y de que estos están siempre buscando su tajada, lo dejaron afuera y salió a denunciar todo, no sé. Claro. No sé qué te parece. Era un señor que no estaba tan bien tampoco. Y sigue estando ahí, y sigue intentando volver y hacer de las suyas. Chabran tenía, por supuesto, como todo multimillonario, muchas propiedades. Un montón. Un montón. Y además de la de Martínez que mencionamos, tenía una mansión en Pinamar, donde el cartel, ¿viste cuando a veces pones como cómo se llama el lugar? Sí. Se llamaba Nabray, con Y final. ¿Qué quiere decir? Chabran al revés. Ah, mirá vos, no la vi venir, Mirá el tipo como... ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio? ¿Cómo la pensó, Nabray. Que si decís Chabran al revés 3 veces en el espejo, sos dueño del correo, de repente. Toma, acá tenés todo un correo. ¿Cuál? Adriani, Oca, Correo Argentino, el que vos quieras. Pero tenés que Elegilo. decir bien, Si no, te transformás en oca. En una oca. No sé si hacen así las ocas. En un pato. El juego de la oca ya empezó. Ia-ia-o. Así hacen. Ia-ia-o. Así que cuidado, no digan Chabran 3 veces frente al espejo. Es un mensaje. Ay, Dios. Es un mensaje de prevención anti-Chabran. Como dijimos, José Luis Cabezas, junto con su compañero Gabriel Michi, estaban a la caza de esta foto, ¿no? De poder retratar a Chabran, a este ser hasta este momento, año 96, totalmente desconocido para el público general. Tenían, como muchas veces sucede, informantes, personas que les decían los movimientos de Chabran, pero ni siquiera lo nombraban. Entonces, por ejemplo, llamaban por teléfono y decían: el tío llega hoy. El tío alquiló la carpa en tal playa, la carpa número tanto. Y después iban y era el tío de verdad. Era el tío del que llamó. Este no es. Y te dije, mi tío, ¿qué pensaban que estaba dije que era el código? tío. O sea, José Luis Cabeza era fotógrafo, vamos a aclarar. Sí, José Luis Cabezas era reportero gráfico. Ujú. En realidad está dedicado a hacer fotografía periodística. Claro. Gabriel Michi era el periodista con quien verano a verano, ellos muchos años fueron a Pinamar a cubrir Juntos. todo lo que tenía que ver con el verano Mm. en Buenos Aires. Como trabajaban para la revista Noticias, obviamente había otras cuestiones y no solamente la celebridad o esa frivolidad de los 90, sino que también estaban estas otras noticias de las cuales se buscaba, por ejemplo, conocer la cara de este mega empresario. Y recordemos que era una época donde no existían celulares y todo el mundo tenía cámaras. Es verdad, O muy sea, bien, Simón. nadie, era más difícil conseguir una foto. Muy bien, Simón, porque yo lo doy por hecho, pero es verdad que hay que poner siempre en la mesa esto. En ese año no había celulares con cámara, no había celulares que sacaran fotos, había, qué sé yo, cámaras digitales, quizás, todavía Me tampoco. parece no, todavía ni tampoco. siquiera. Era foto rollo. Era foto rollo, ahí está. Era foto con rollo. Rollos, es verdad, rollos que había que revelar. Esas eran las únicas fotos que había. O sea que hasta si vos te ibas de vacaciones y sacabas fotos hasta que no volvías, no las llevabas a revelar
esperar hasta que juntabas la plata para poder ir a revelarlas. Sí. Por ahí tenías las fotos en julio. Y por ahí se velaban y perdías todas las fotos. Y por ahí si abrías mal Ujú. ¿cómo se llama? El compartimento sí. de la cámara y estaba el rollo sin haber rebobinado. Listo, perdías todas las fotos. Perdiste todas las fotos de las vacaciones, la del churro, la del agua, la del perrito, la de la sombrilla, la de la malla. Todas, Marta, todas perdiste. Ni que hablar las que salieron mal, le cortaste la cabeza a alguien, o saliste re chiquitito Claro, y todo el eso cielo. No sabías hasta que se revelaba la foto. Porque ahora ves. ¿Cómo salió? La ves. Pero antes no sabías hasta meses después, por ahí. Y además los rollos eran de 24 o 36 Sí. fotos. Ujú. Así que nada de sacarla de vuelta por las dudas. No, era una foto. Foto única. Única posibilidad era siempre. Bueno, entonces básicamente lo que sucede es que a ellos les pasan el tip de que Chabran estaría en tal playa, en tal carpa, etcétera. Entonces ellos dos, que a su vez en ese momento estaban con sus parejas en Pinamar, hacen la pantomima de decir, bueno, vamos a tirar una mantita acá, hacemos que tomamos mate y vamos a ver si lo vemos ir o venir. Por supuesto, súper atentos, con las cámaras escondidas, ¿no? Todo como en plan espía. Sí, pero sin saber cómo es, ¿no? O ellos sí sabían cómo era. Probablemente ellos tendrían alguna idea de cómo se veía, Claro. pero no lo habían podido retratar. Porque justamente cuando lo ven venir en la playa, dicen, es ese, Claro. es ese, lo reconocen. Igual hay que reconocer que bastante cara de mafioso tenía Chabran. Ya lo ves a Chabran sin saber que es Chabran y sabes que es Chabran porque tiene cara de Chabran. Tiene cara de mafioso, sí, tiene cara de que no te metas conmigo, básicamente, ¿no? Es como muy amenazante Sí. su porte. Bueno, la cuestión es que están ahí en la playa, Chabran pasa de espaldas a ellos, o sea, se va, se aleja y dicen, uy, lo perdimos, era el momento, y entonces dicen, bueno, pará, porque si se fue, la carpa está acá, tiene que volver, cuando Tiene que volver. vuelva, y fueron los 20 minutos, dice Gabriel, más largos de toda su carrera, esperando que Chabran volviera, y si volvía o no volvía, o sea, a ver si lo habían perdido la oportunidad, etcétera. Que vuelva. Ay, por favor. Cuando lo ven a lo lejos, que viene caminando, charlando con su esposa, dice, ahí está, ahí viene. Entonces la mujer de José Luis posa como si le estuviera sacando fotos a ella y él hace que le saca fotos a ella cuando en realidad está sacando a la pareja detrás. Que es la famosa foto que sería la tapa de noticias el 3 de marzo de 1996. Como dijimos, hasta ese momento nadie le conocía la carita. La carita, ¿quién hizo la carita? Durante los siguientes meses, Cabezas y Gabriel Michi, por supuesto, fueron amenazados en varias ocasiones ¿sí? por haber sacado esa foto. Ahora vamos a verano del 97. Que no es verano del 98. No sabía. No sabían que iba a venir. No, ya está. No, podés seguir. Yo no lo vi, así que no me permito cantar más que una estrofa. Sacó una foto a Chabran en la playa de Pinamar. Sale en la tapa de noticias. Y después, nada es gracioso. Como decía, en el verano del 97, José Luis y Gabriel vuelven a Pinamar a cubrir la temporada como cada año. La última noche que ellos se ven es la del 24 de enero. Ese día era la fiesta de Oscar Andriani, que básicamente era la fiesta de Pinamar. No sabía que era Jorge Coto. Siempre es como un nombre de una empresa y después digo, claro, no, es el apellido de un chabón. Es un chabón. Eso era lo que no Jorge entendía. Coto, Andriani. Jorge Coto, Oscar Andriani. Claro, son personas. Los empresarios son personas. Bueno, sí, tal cual. Era una fiesta así a la que iba todo el jet set, vamos a decir. De Pinamar. Además, Pinamar siempre Top. fue topísimo, claro. Me imagino, no sé, las modelos de Pancho Dotto, qué sé yo, de Piñeiro. Además de, no sé, actrices, actores, músicos. Todos. Era la fiesta. Entonces, por lo tanto, más allá de que ellos eran invitados y lo conocían a Andriani y se ve que iban todos los años, obviamente sacaban un montón de fotos para la revista porque después también estaba todo ese cholulaje. Recordemos que eran los 90. Más o menos a las 4 de la mañana, Gabriel le dice que ya sería como del
la madrugada del 25 de enero, Gabriel le dice a José Luis que él se quiere ir, como bueno, yo estoy cansado, me voy. Y José Luis le dice, no, yo me voy a quedar un rato más porque la estoy pasando bien, y medio como que había estado laburando toda la noche, y dice, ahora me relajo un toque, tomo algo, bailo, jodo. Entonces él le dijo, bueno, está bien, nos vemos mañana, y se va. A todo esto, ellos tenían un auto que les había alquilado la revista para trabajar durante la temporada. El Notimóvil. Claro, y Gabriel les deja las llaves a José Luis y le dice, bueno, te dejo el auto. No sé realmente cómo se habrá ido Gabriel, un taxi o alguien lo alcanzó, pero dijo, bueno, te dejo el auto, así después te vas tranquilo. Se despiden así nomás, tipo, te veo mañana, sin saber que sería la última vez que iba a ver a su amigo y compañero. A la mañana siguiente, sábado 25 de enero, habían quedado en juntarse, pero tipo 14 horas, para empezar a salir a hacer la recorrida habitual, sacar fotos o hacer notas y demás. Pero José Luis no había llegado, entonces empieza a llamar gente como así, che, ¿lo viste a José Luis? ¿Sabes algo? Ahí averigua que José Luis se va de la fiesta tipo 5 de la mañana, una hora después que él, y se empieza a preocupar porque dice, uy, a ver si tuvo un accidente, ¿viste? Y bueno, todas las cosas que uno piensa cuando de repente no puede encontrar a alguien. En ese momento es que se comunica con el comisario de Pinamar, Alberto Gómez, a lo que el comisario le pregunta, ¿en qué auto se movían ustedes? Gabriel le dice, en un Ford Fiesta blanco. Y el comisario le contesta, uy, me parece que tengo una mala noticia para darte. Gabriel, por supuesto, se preocupa y sigue pensando que le robaron el auto, que le pegaron, que tuvo un accidente. Ya para este entonces habían encontrado, como dijimos, el auto incendiado, con una persona dentro, pero al momento no habían podido identificar a la víctima porque estaba totalmente quemada. El primer informe de la policía hablaba de un posible accidente y que se prendió fuego el auto en ese accidente. Cuando el comisario le muestra a Gabriel Michi, un manojo de llaves que encontraron, él puede reconocer una de ellas y ver que es la misma de la oficina que tenían en Pinamar. La compara con la que él tenía, porque tenía una copia cada uno, y se da cuenta que es la misma llave. Entonces ahí le permiten entrar al lugar del hallazgo, a este descampado donde estaba el auto, y se encuentra con la escena más terrorífica de su vida. Gabriel incluso en entrevistas dice que muchas veces habían sufrido amenazas, aprietes, algún golpe, pero que nadie jamás hubiera pensado que uno de ellos podía ser asesinado. No era algo que se les podía ocurrir. Y aparte así, súper mafioso. Cuando dan la noticia por los medios, todavía no se sabía quién era la persona, no decían ni tampoco qué era lo que había pasado. Simplemente sabían que era un periodista, que estaba en ese auto y que había tenido un posible accidente y se había quemado. La mamá y el papá y la hermana de José Luis todos estaban mirando la tele cuando sale esta noticia, y la hermana de José Luis cuenta que la madre dice, es mi hijo, y que ella le dice, dejate de hinchar, como ay mamá, ¿viste? No, pero es donde está José Luis, es mi hijo. Que el padre empieza también a ponerse nervioso y que el sobrino de José Luis, o sea el hijo de ella, que en ese momento tenía 9 años, sale gritando a la calle, mataron a mi tío. De una. Y ella esto lo cuenta como, obviamente con el diario del lunes, sintiéndose extrañada hasta de todo esto que pasó, porque ella estaba descreída primero como diciendo, hay un montón de personas que puede ser, no debe ser, quédate tranquila, y después lo de que el hijo diga mataron, como diciendo, era un accidente, o sea, ¿por qué dijo mataron? Nadie dijo nunca. Nadie dijo eso. Nunca nada, o sea, todo daba que era un accidente. Entonces lo cuenta como, bueno, porque obviamente hay muchos familiares y Gabriel, su compañero, está en un montón de entrevistas hablando de lo que le fue pasando cada uno de esos días, ¿no? También el chico habría escuchado durante todo un año que los amenazaban todo el tiempo. Entonces relacionó. El accidente no, lo mataron porque ya lo venían amenazando. Porque además le había sacado la foto a Jabran el año anterior, había estado viviendo, claro, todas esas amenazas. No es tan loco que el chico enseguida haya salido a gritar eso. Porque es lo que pensaron todos y nadie lo dijo. Y nadie se animó quizás a decirlo. Y el niño, sí, no estoy solo para hacer chistes. Muy bien, Simón. Horas más tarde se va a confirmar por la autopsia que había sido un homicidio, seguido de todo este armado del incendio del auto. Los trabajadores de prensa de todos los medios, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, hicieron un minuto de silencio en memoria de José Luis Cabezas. En todos los programas, en todos los canales. Programa que sea que veías, se pronunciaban sobre lo que había pasado, incluso hasta Marcelo Tinelli. La sociedad salió a la calle multitudinariamente y espontáneamente a pedir justicia. Los funcionarios se tiraban la pelota uno a otros, ¿no? Duhalde decía que esto
era un mensaje mafioso, que era contra él, porque él siempre tiene que ser el protagonista de todo. Yo sé cómo son los mensajes mafiosos, contra mí, obviamente, contra mí. ¿De quién creen que aprendieron todo esto? Por favor. Por favor. Vamos a dejar aclarado en este episodio que nosotros amamos nuestra vida. Y amamos a Dualde. No, esto viste que dicen cuando temen que los suiciden. Nosotros no vamos a tomar ningún tipo de esas determinaciones. No, sepan que no. Esto queda para ustedes. Son los testigos en el caso de que haya que salir a pedir justicia por Lula y Simón. Justicia por gente que mata gente. No, ese mensaje no. Ese mensaje no. Queremos dejarles que no usen ese mensaje, chicos, por favor. Como decía, los funcionarios se tiraban la pelota unos a otros y Menem decía que era un tema de la provincia, que era un tema policial y que no tenía connotaciones políticas. Decía, no politicemos, desligándose, por supuesto, de toda responsabilidad. Y la frase clásica de que se investigue hasta las últimas consecuencias. Dejen de repetir esa frase, políticos, por favor. Y también va a decir, literalmente, que se llegue al autor material y, iba a decir como al autor intelectual, dice, y si lo hubiera, aclara, un autor intelectual. Bueno, se tomó mucho tiempo para aclarar que quizás no había un autor intelectual. Y además, como responsabilidad de la provincia. Acaban de matar a un reportero gráfico de una de las revistas o medios más importantes, te guste o no te guste, más reconocidos del país, y vos decís, esto es algo de la provincia. Sos el presidente de la nación. ¿Y pero cuándo un presidente se hizo cargo de algo? Pueden dejarnos en comentarios cuándo un presidente se hizo cargo de algo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hizo cargo de algún crimen, no? Sí. Sucedido durante su mandato. Sí. Y acá, como para enturbiar todo, como es costumbre en este y otros países, llega la hipótesis de Pepita la Pistolera. ¿Cómo? Pepita la Pistolera y su banda, que no era un grupo de cumbia, sino que era una señora que tenía un cabaret en Mar del Plata, conocida, digamos, y gente que trabajaba con ella, y de repente dicen, fueron ellos son los que cometieron este crimen, lo mataron a Cabezas porque Cabezas la amenazó a Pepita. ¿Quién salió a decir esto? El patilla en jefe manda a 2 funcionarios, escuchate los nombres, Corach y Coan. Oh, Corach no. y Coan. Oh. Que se reúnen con el juez de la causa y cuando salen de hablar con el juez, declaran a los medios que el arma que le secuestraron a este grupo de personas es efectivamente la que mató a José Luis Cabezas, cosa que no estaba para nada probado. Se fueron a inventar la historia, se juntaron y digamos esto. Vamos a decir esto. Hacer, si total esto, pero todo. Le decimos cualquier cosa y se la morfan. Todo falso. Por supuesto, no nos vamos a detener acá. Esto llevó bastante tiempo, ¿sí? En los medios, de idas y vueltas, pero finalmente al tiempo fueron liberados porque por supuesto no tenía nada que ver con lo que había pasado. No se olviden de Cabezas, comienza a ser un estandarte para continuar pidiendo justicia. Esta frase, los panfletos con la cara de José Luis, se mueve un país entero divulgando lo que estaba pasando, que llega a ser conocido internacionalmente. Algo que por supuesto nadie del poder pensó que iba a pasar. Pensaron que ellos iban, armaban una hipótesis, cerraban todo, decía fueron estos, total es una señora que tiene un puticlub, ya está, siempre vamos contra alguno que no tenga mucha fuerza y que la gente lo vea como algo turbio y le echamos la culpa ahí, y si no es un inmigrante es un pobre, o un morocho, o un marrón, y ahí vamos. No pasó. La gente no se comió el verso y por supuesto sabían todo lo que había pasado. Sabían de la foto de Chabrán, eso había sido algo que recorrió el país también. O sea, esa tapa de la revista Noticias en marzo del 96. Famosa, yo me la recuerdo. Fue famosa. Todo el mundo empezó a hablar de Chabrán después de eso. Repasando un poco el contexto en el que se da todo esto, también hay que decir que Duhalde iba a lanzar su candidatura como presidente la semana siguiente a la muerte de José Luis Cabezas. Y por esto es que lo toma además como personal, como que fue un mensaje mafioso para él también. Además de que la casa de Duhalde en Pinamar está súper cerca de la de Andriani. Y como si fuera poco, yo les voy a contar algo que ustedes no van a poder creer que es real. Pero lo es porque además es el mismo Duhalde el que lo dice en el documental de Netflix, que se llama El fotógrafo y el cartero, el crimen de Cabezas. Cuando comienza este documental, hay una voz en off mientras se muestran algunas imágenes. Y esta voz en off cuenta que en la madrugada
madrugada del sábado 25 de enero, aún de noche, cuando se está yendo a pescar, pasa por el costado de la ruta y ve un auto humeante y 4 o 5 personas alrededor. ¿Quién? Cuando yo lo escucho, y si ustedes ven el documental, vi un auto humeante y había 4 o 5 personas alrededor, pero no pensé nada raro y seguí, me fui a pescar. Resulta que la voz de esta persona es la de Eduardo Duhalde. O sea, fue testigo. O sea que fue testigo de cuando esto estaba cuando el crimen se estaba llevando a cabo. Y pasó, bueno. Y además lo cuenta en el documental, o sea, lo debe haber contado todas sus declaraciones, ¿no? Y dice, no pensé nada raro y seguí y me fui a pescar. ¿Cómo no pensaste nada raro? Mínimamente sos gobernador de la provincia. ¿No parás? Están quemando un auto. ¿No pensás, che, mínimo voy a avisar a los bomberos porque capaz que estos hacen un desastre, queman un montón de, no sé, de tierra? ¿No llamás a la policía? Sos el gobernador de la provincia. No sos una persona... Porque si yo, por ejemplo, voy en el auto, paso, veo un auto humeante, que yo digo, pienso esto de, qué sé yo, capaz que quieren pasarle el seguro y cobrarlo, no sé. Pero como gobernador tenés un poquito de responsabilidad, ¿no? Un chiquitín de responsabilidad. Y aparte ves un auto humeante en llamas. ¿Por ahí hay alguien herido? Claro, no llamas una ambulancia. Porque pensás, fue un accidente, ¿estarán bien? ¿Necesitarán algún tipo de asistencia? Porque no hay nadie alrededor. Vos no ves, no sé, no dijo que vio otro auto o gente asistiendo. De última no pares, pero llama a alguien. Exacto. De última no pares, pero volví a tu casa y llama a alguien. O con el celular. Se iba a pescar. El gobernador de Buenos Aires se va a pescar en Pinamar. Bueno, ponele que le guste ir a pescar, ¿no? Pero en función no puede ir a pescar. Pero ponele que estaba de vacaciones. Lo que no puede es dejar de estar en funciones por más que esté de vacaciones. Ahí está la cuestión. Claro. Porque no es como, no, en Twitter soy otra persona. No, acá es lo mismo. En Pinamar no soy el gobernador. No. Sos siempre el gobernador hasta que dejas de serlo. ¿Pero cómo puede contar algo así y no se da cuenta de lo que está contando? Tienen ese nivel de impunidad. Es ese nivel de impunidad y como siempre decimos de los narcisistas y los sociópatas o psicópatas que se creen por encima de todo e inteligentes y geniales. Y aparte la necesidad de ser un poco protagonista también, sí. Porque si no digas nada, no sé, yo no sé nada, pero decir, no, pasé, vi algo, como que vos, estuve. Lo está diciendo, estuve ahí. Fue parte, indirectamente, aunque sea, de todo lo que sucedió en el momento que sucedió, porque no pasó nadie más por ahí, que sepamos, pero él sí. ¿Quién? El gobernador de la provincia de Buenos Aires. A las 6 de la tarde, más o menos cuando vuelve de pescar. ¿A las 6 de la tarde vuelve? A las 6 de la tarde vuelve. ¿Y pescó algo? ¿Dijo algo? Un resfriado. Porque no sé qué pescó. No, estuve pescando. A ver, ¿qué pescó? Claro, no, los vuelvo a tirar porque soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y soy un ser humano muy amoroso que los vuelve a tirar al agua. ¿Cuánto estuvo? A la tarde vuelve. Bueno, por favor. Esas cosas, viste, los pescadores que estén ahí escuchando digan, no, pero yo creo que sí, te vas a la madrugada y volvés antes que se ponga el sol. Está bien. Porque pasás el día pescando. No lo sé. Bueno. Díganos los que pescan, que están del otro lado, nos comentan. Convenientemente, todo ese día estaba fuera pescando. Convenientemente, él estaba fuera de alcance durante todas las horas previas porque a José Luis lo encuentran a la mañana. Él no estaba. Y él no estaba. Y además, no recibió ningún llamado, nada. Evidentemente se fue a pescar sin celu, nada. Porque celulares había. No había. Por ahí un Movicon, pero no creo que funcionaran tan bien y menos en la si se fue a pescar. Claro, es verdad. Siempre hay que tener en cuenta estas cosas. Pero sí, no estaba en su oficina. No estaba en su casa, claro. Pero a ver, alguien puede ir a la casa. Saben que vos sos el gobernador, que estás en Pinamar de vacaciones, vas a la casa y te dicen, no, se fue a pescar. ¿Dónde pesca él? Y lo vas a buscar. Y lo vas a buscar. Porque ya, ponele que al principio no sabían que era un accidente, pero una vez que se confirma que es un periodista y que tiene un tiro en la cabeza, vas a buscar al gobernador donde sea que esté pescando. No vas a esperar, cuando vuelva le cuento. ¿O no? Claro que sí. Me pongo loca. Bueno, no pasó. Volvió a las 6 de la tarde el señor. Volvió a las 6. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó acá? ¿Cómo? Y ahí dice que sí, ve a la policía y ahí para. Ahí para consultar qué pasó. Pues venía por el mismo caminito. Claro, es la misma ruta que iba a venir. ¿Y paró y qué pasó? Bueno, ahí empieza a preguntar qué es lo que había pasado y ya le cuentan porque ya sabían todo, básicamente. La sospecha recae fuertemente sobre la policía por detalles como las esposas,
que tenía José Luis, y el fuego, esto de prender todo fuego para deshacer pruebas. Una policía que ya estaba en tela de juicio porque es la misma que había sido llamada, también en tapa de noticias, con foto de José Luis Cabezas, como la maldita policía. Famosa tapa también. Famosa tapa también, y no es menor el dato de que las fotos de esa nota son de José Luis. ¿A quién retrata en esa foto? Al jefe de policía Pedro Kloczik, o quien lo sepa pronunciar mejor porque es un apellido polaco. Y este jefe de policía había sido en ese momento, cuando sale lo de la maldita policía, Duhalde lo defiende y dice que es el mejor jefe de la mejor policía del mundo. Esas cosas que dicen los políticos los obligan un poco, me parece. Los obligan o son parte del mismo Sí, negociado. claro. Porque es la policía del gobernador de la provincia. Pero una cosa es tener un negociado y otra cosa es decir, es la mejor policía, ¿no? Estoy muy orgulloso. Y pero así son. Porque Sí. si vos decís eso, la gente va a decir, no, si dijo eso, el gobernador es porque debe ser verdad. Claro, ¿por qué mentiría? Este jefe de policía, que le decían el polaco, Digámosle el polaco, porque polaco. Kloczik. No. Kloczik. Close the door. Es desplazado en el año 96, justamente por toda la corrupción de autos de alta gama, yates, mansiones y la vinculación con el narcotráfico y hasta con el atentado a la AMIA. O sea, algo más no le podían encontrar al Kloczik. Y si nos vamos un poco más atrás en la historia, llegamos a la explosión de los depósitos de la fábrica militar en Río Tercero, donde se sospechó que fue realizado adrede para ocultar faltante de armas. Esto a nivel nación. Un negocio de la nación. ¿Y qué habíamos dicho? Que las armas por dónde podían ir y venir. Chabran te lo entrega, Chabran te lo saca del país. Y nadie se entera. Llama ya, Chabran ya. Chabran ya. Chabran ya. Y si nos vamos todavía un poco más atrás pero en la ¿cuánto historia. más atrás? Todo está encadenado en este país. Yo lo que quiero es que vean la época que estábamos viviendo y la corrupción y el desastre constante. Un poquito más atrás tenemos lo que algunos dijeron accidente y otros decimos atentado de Carlitos Menem Jr. 95. Ocurrido el 15 de marzo de 1995, exacto. O sea, tenemos todos los años un hecho, ¿no? 95, 96, 97, 98. No, 98 no, era verano del 98, nada más. Me pasé. Todavía no, ya vamos a tener, quédate tranquilo. No casualmente en el 95 es el año en que Menem logra la reelección, chicos. O sea, su segundo mandato lo logra después de ser el padre compungido por la muerte en un accidente de su hijo. En helicóptero. Durante décadas, el patilla en jefe dijo que había sido un accidente. La madre de Carlitos, Zulema, luchó incansablemente para que cambiaran la carátula del caso y para que se investigue. Ella logra que se comience a investigar y en un peritaje, también por pedido de parte de la querella de Zulema, en el año 96 se hace un estudio que determina que en los restos del helicóptero que cae, digamos, con Carlitos y Silvio Oltra, su compañero, presentaban 18 impactos atribuibles a proyectiles de armas de fuego. Fue un accidente. No 1, 2, 3, 18. Sin embargo, en el 97, o sea, un año más o menos después de este peritaje, fue desestimado todo esto. Porque la justicia dijo que las pruebas no habían sido bien guardadas, es decir, que habían quedado en un depósito. O sea, es el helicóptero en el que se cayó el hijo del presidente y quedaron en un depósito sin cuidado. Entonces dice que los disparos los pudieron haber hecho después. Como tiro al blanco. Como tiro al blanco contra el helicóptero, los restos del helicóptero del accidente del hijo del presidente. ¿Y si fueron hechos después, no estaban los restos de bala ahí? No, eso no. No había nada. No. Entonces, al ser desestimados, no se investiga más y la causa la cierran en el año 98. Y no vamos a ir más atrás porque podemos seguir hablando de atentados, pero volvamos. Básicamente para que entendamos que las cosas no se construyen de un día para otro y que no es una persona que comete un error, una persona que comete un delito, sino que hay una serie de delitos constantes y en distintos niveles y corrupciones varias que se van sucediendo y todo un entramado de gente detrás de todo esto, que no es tan simple. Veamos hoy lo que es el caso Epstein, ¿no? Y con todas las personas todos los expresidentes
presidentes, profesores de universidades, médicos, ministros de Estados Unidos, actores, directores, productores, personas que tienen que ver con la tecnología, como Elon Musk, Bill Gates, un montón, Bill Clinton, Donald Trump, el presidente, el príncipe, Andrés, ex príncipe. Que de todo esto además vamos a estar hablando en vivo. Sí. ¿Cuándo? El 26 de marzo vamos a estar haciendo un Gente que Mata Gente en vivo, un especial con el caso Epstein. Y además tenemos un invitado de lujo. Sí, Alberto Alonso viene, es experto en Epstein ahora también, está fanatizado. Así que viene a hablar con nosotros. Alberto el experto. Así que el caso Epstein, ya pueden reservar lugares porque son muy, muy poquitos. Sí, Entran 15, 20 personas a full. Así que si quieren venir, es entrada gratuita a la gorra del show, pero avísennos que van a venir y si reservan el lugar, vengan, porque son tan poquitos que si no vienen, nos cagan. Básicamente. Entonces dijimos, es el jueves 26 de marzo. A las 9 de la noche, 21 horas. La dirección es Talcahuano 211, Mito Centro Bar. Pueden tomar algo, comer algo ahí. Es muy lindo lugar y nos vamos a divertir. Nos vamos a un montón. divertir, lo vamos a grabar para quienes están en otras provincias, por supuesto, y no puedan venir. Después lo vamos a subir para ustedes, pero si ustedes están en Buenos Aires o en el AMBA y tienen ganas de acercarse, como dijo Simón, nos escriben por Instagram a gente que mata gente y nos piden reservar sus lugares. Volvemos a decir, la reserva es gratuita, pero por favor vengan porque son muy pocos lugares y si no los ocupan ustedes, los tiene que ocupar alguien más. Chabran era un empresario oriundo de Entre Ríos, donde su familia de origen sirio ya era conocida por negocios que había mantenido con la dictadura. Por eso yo digo que siempre un poquito de historia, viste, hay que ir y ver de dónde sale esta gente. No salen porque sí. No salen porque sí. No es que se rompieron el lomo laburando y se hicieron de abajo. No se hacen de esta abajo. gente, nunca. Nunca. También tenía contactos con la Iglesia Católica, las Fuerzas Aéreas del Estado. Bueno. Lo que uno tiene todos los días, tiene contactos con esa gente, ¿no? Y en este momento, donde todo esto sucede, estaba muy cerca, como dijimos, al gobierno nacional de turno. Con toda la corruptela, diría Lilita, ya mencionada. En el verano del 97, José Luis Cabezas y Michi estaban tras la pista del negociado del Hotel Arapacis. Este fue un complejo de 5 estrellas, un hotel en Pinamar, de 8.000 metros cuadrados con vista al mar, que se construye ese año con una inversión de $12 millones por el empresario Alfredo Chabran. O sea, estamos hablando del verano en que asesinan a José Luis Cabezas. No solo ya habían destapado todo el entramado anterior y descubierto la cara al público en general, sino que ahora también seguían investigando estos negociados que tenían turbios de bienes raíces o inmobiliarios. Porque no son negociados turbios de bienes raíces. Los narcos, los que están haciendo todos estos negociados que son negociados. Los narcos. Las construcciones. Sí. Ya. Se pone nervioso, él le tiene miedo a los narcos. Narcos, no vamos a matarnos. Nosotros queremos vivir, amamos nuestra vida. El sistema que tiene toda esta gente, narcos, que roban tantos millones y millones de dólares con cosas ilegales, es hacer hoteles. Porque con un hotel enorme y millonario, lavan plata. Es la forma de lavar plata, tener un hotel. Por eso esta gente, todos tienen hoteles, son dueños de hoteles. No es porque sea un negoción tener un hotel. Es para lavar toda la plata que generan y se afanan. Un hotel vacío que pasás con millones, que genera millones. Pero nadie va a ese hotel. Esa es la forma de lavar plata. Gracias. ¿Recuerdan cuando les contesto de que Gabriel Michi va a hablar con el comisario y hablan lo de la llave y comparan y se da cuenta que es José Luis la persona que está en el auto? Y el comisario le dice, ¿en qué andaban? Tipo, ¿qué estaban investigando? Y entonces Gabriel le dice, el Hotel Arapacis. Y ahí el comisario dice, ay, bueno, yo me tengo que ir, termino mi turno. Más o menos. Gabriel dice que el comisario dice, ¿y de quién es? Y que alguien más le dice, de Chabran. Y el comisario ahí se pone pálido y le dice, ah, nene, ahora entiendo el miedo. Oh. Las marchas continúan en Buenos Aires y en todo el país.
Las cámaras en alto es una imagen que nos va a quedar a todos siempre grabado en la memoria, al menos los que lo vivimos en ese momento. El grito de Cabezas presente, el pedido de justicia que no mermaba por José Luis y por todo lo que implicaba este silenciamiento, ¿no? Y esta impunidad del poder de decir qué cosas se pueden investigar y qué cosas no. En marzo del 97, o sea, más o menos 2 meses después del asesinato de José Luis, Chabrán va al programa de Mariano Grondona para dar su versión de los hechos. Yo voy a explicar. Por supuesto dice que él no tiene nada que ver con todo esto. Y cuando Grondona le pregunta ¿qué es el poder para usted?, Chabrán dice: el poder es tener impunidad. Yo no me siento un hombre con poder. No me siento ni siquiera importante. En abril aparece una nueva hipótesis. Duhalde había puesto una recompensa de $600.000, bueno, estábamos en el 1 a 1, ¿no? Por datos, pero nadie quería dar un dato. Imagínense, acaban de matar a alguien de la manera en que lo mataron, quien sea que supiera algo no iba a decir nada. Y Duhalde siempre había estado cerca de la familia, como muy en plan proselitista, ¿no? Muy en plan de quiero ser el próximo presidente y voy a hacer acá, como se dice, propaganda política de que estoy con la familia. Voy a figurar, voy a mostrarme como el que los acompaña, el que quiere develar qué pasó. Por más que ese día pasé por al lado y dije, bueno, que se joda. Después vuelvo, voy a pescar. Pero no había conseguido nada, hasta que en un momento el chofer de un senador le dice a este senador, no quiero ni mencionarlo porque yo no sé si esta persona sigue viva y quisiera que siga, que él escuchó a ciertas personas decir algo y entonces Duhalde le dice al senador tráelo que vamos a charlar con él. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y dice, y ahí Duhalde, lo vuelvo a decir, lo cuenta como re canchero, le voy a hacer una propuesta que no va a poder rechazar. Más o menos. Justo había un partido de fútbol, no me acuerdo de qué partido, y entonces dije, decirle que venga a ver el partido. Entonces pusimos el partido y así, bueno, y le di una picadita y como medio como lo grumeaba, ¿viste? Lo estaba como metiendo adentro como de una para que el chabón hable. El chabón no quería hablar. Finalmente le cuenta lo que sabe, pero dice que él no quiere declarar en ningún lado porque tiene miedo, porque no quiere meterse en esta. Y ahí Duhalde, muy risueño, en el documental dice, pero yo lo estaba filmando. Mirá vos. O grabando. Eso es ilegal, además, forro. Y aparte siendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Llega entonces a la información de que un grupo llamado la Banda de los Horneros, que según varios testigos se habían adjudicado este homicidio. Esta banda estaba conformada por Héctor Miguel Retana, Gustavo González, Horacio Anselmo Braga y José Luis Auge. Los Horneros porque eran oriundos de Los Hornos, una localidad platense. También ligados a la barra brava de un equipo de La Plata. Duhalde es quien va a hacer la denuncia y además de hacer la denuncia después va a charlar con la familia de José Luis, le cuenta todo esto y lanza su candidatura presidencial. Todo en 10 días más o menos. Un combo. Como bueno, ya cerré el caso, solucioné todo, acá están los culpables. La banda es capturada y dice haber actuado bajo el mando de Gustavo Preyeso, un ex subjefe de la policía de Pinamar, que les dijo que iban a secuestrar y apretar a un periodista para asustarlo y declaran que es Preyeso quien realiza los 2 disparos a José Luis Cabezas. Hasta este momento, la autopsia había dicho que José Luis tenía un disparo. Cuando declara la banda y suma esta información, hacen una nueva autopsia y que encuentran 2 orificios. Me encanta cuando no encuentran los agujeros, pero pasó en un montón de casos pasa. No, tenía otro agujero de bala en la cabeza, no habíamos visto. No era un pituto próximamente. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser porque todo, obviamente, estaba hecho para esconder, para tapar. Aparecen distintas personas diciendo que efectivamente los habían escuchado decir esto y después ellos se declaran partícipes del hecho. O sea, no es que dicen no fuimos inocentes, están mintiendo, nos están implicando y no es así. No, ellos dijeron que sí, que participaron, pero que ellos fueron contratados para asustar a alguien que no sabían que iba a ser un homicidio, que no sabía que tenían pensado matar a esta persona y bueno, obviamente después se fueron y se escondieron. Y todo esto igual Duhalde lo sabía ya, no es que fue averiguando, porque si Duhalde estuvo ahí, lo miró de lejos a ver si cumplían órdenes.
Fue a ver. Fue a ver si estaban haciendo lo que tenían que hacer. Pero claro. Es raro, porque por una parte reda esa hipótesis y por otra a él no le conviene. Entonces todo es tan extraño. Pero a la vez también pudo habérselo hecho a propósito para decir, me lo hicieron y después yo digo quiénes son. Claro. Y soy el héroe, pero también es muy riesgoso porque también se le vino en contra, porque también era su policía. Entonces digo, la verdad es que es tan quilombo todo. Trató de usarlo a su favor, pero para mí está implicado en mandar a matarlo también. Era Porque parte si- de todo esto. Y si los periodistas, si descubrían la investigación, descubrían todo lo de Chabran, los negociados del hotel para lavar plata, En en Pinamar. eso estaba implicado Duhalde mismo. Y además dijimos, narcotráfico, maldita policía, digo, todo se mezcla, todo está cercano, desde algún lado se toca. Entonces digo, no sé si era partícipe de yo lo mandé a, pero que sabía que todo esto se estaba Sabía. tramando, sabía. Sabía, pero después quería saber cuántos sabían también. Entonces se hizo eso y trató de aprovecharlo para usarlo para lo que él quería. Y siempre aprovechan todo lo que pueden para usarlo en favor político, lamentablemente. Como siempre decimos, el gobernador de Buenos Aires siempre sabe todo. No podés no saber No que podés están no construyendo saber. un tremendo hotel millonario Con guita del lavado. con guita de lavado, un narco, lo sabés. Entonces no te conviene que eso salga a la luz. Yo siempre digo que no hay un gobernador de Buenos Aires que no sepa quiénes son los narcotraficantes. Después que haga algo o no, bueno, que sea parte o no, bueno. Es otra pero cosa. que no no saben quiénes son, es imposible. Imposible. No llegás a ser gobernador. No llegas a ser gobernador si no sabes quiénes están y si no negocias mínimamente cerrar el... Después de este episodio nos matan. Sí, che, miedo. Muchas cosas. Muchas cosas. Yo te dije que iba a estar difícil. Después vamos con Epstein. Ya está. Si no nos matan con este, nos matan con Epstein. Este grupo, llamado Los Horneros, también va a decir a dónde fue que tiraron la cámara de José Luis porque nunca la habían encontrado. Y efectivamente, donde ellos dicen que fue arrojada, la policía la encuentra. Rápidamente da cuenta que es la de José Luis porque tenía pegado unos stickers de dibujos animados muy identificables. Se amplía la imputación a otros policías que colaboraron con Preyeso, que son Sergio Rubén Camarata, que era el jefe de policía en Valeria del Mar, y quien había hospedado a toda la banda, como que vengan a casa, vénganse, comemos algo y mañana salen a trabajar. Un asadito. Aníbal Luna, de la comisaría de Pinamar, Silvia Velavsky de Preyeso, o sea, la mujer de Gustavo Preyeso, que era oficial inspector de la policía de Buenos Aires. Ella también vivía en Los Hornos y queda implicada porque le pide a una compañera que buscara a José Luis Cabezas en la base de datos de la policía y que le pase todo lo que encuentra. Se allana el domicilio de Preyeso y encuentran una agenda con contactos hasta con Chabran. Y a través de lo que es el sistema Excalibur, que entrecruza comunicaciones, se determina que Gregorio Ríos, un suboficial retirado y actual jefe de la custodia de Chabran, tenía comunicación con todos los implicados que mencionamos. O sea, lo que hace es cruzar todas las comunicaciones, los llamados por teléfono. Y vos ves que Gregorio Ríos, que era el jefe de la custodia de Chabran, un suboficial retirado, recordemos esto de su custodia militar, hablaba con Preyeso y con todos los implicados en la causa. Y se puede ver en este entrecruzamiento que las comunicaciones, al acercarse la fecha del crimen, aumentan exponencialmente y luego del crimen no se vuelven a llamar nunca más estos teléfonos entre sí. Sospechoso. Pero qué sospechoso esto. La investigación pide los registros telefónicos de todos ellos, incluidos los de Chabran, donde va a confirmar todo esto que mencionamos recién y además va a encontrar que Chabran tenía 202 llamados en ese último tiempo al Poder Ejecutivo de la Nación, al Ministro de Justicia, a otros funcionarios o ministros, a la Casa de Gobierno. Acá no les queda otra que admitir que lo conocen a Chabran, porque hasta ese momento Menem decía, no, yo no tengo nada que ver, Cavallo dice cualquier cosa, no sé de qué habla, no lo conozco, y frente a toda esta prueba es recibido en la Casa Rosada por el jefe de gabinete y hay una foto muy conocida que está Chabran sentado adentro de la Casa Rosada, como en esta reunión, con el flyer de José Luis Cabezas en la mano, el que decía no se olviden de Cabeza, y él posa con el flyer En la casa de gobierno. en la Casa Rosada. En septiembre del 97 se detiene a Gregorio Ríos, pero a pesar de todo lo que ya venía descubriendo
descubriéndose, Chabran sigue sin pedido de captura. Ya estamos en el año 98. Pero no en el verano. Silvia Belowski, dijimos, la mujer de Gustavo Prelleso, quien es el autor material del homicidio de José Luis Cabezas, pide ampliar su indagatoria. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir más cosas de las que dije cuando declaré. Me acordé un par de cositas más. Me acordé un par de detalles. Y el 15 de mayo de ese año va a declarar que su marido, es decir, Gustavo Prelleso, le contó que el pedido fue de Chabran a través de Gregorio Ríos. Entonces ahora sí sale la orden de detención a Alfredo Chabran. Allanan el domicilio y no lo encuentran. ¿Qué domicilio? ¿Cuál? El de Martínez. El de Martínez. La mansión de Martínez. Llegan a la estancia San Ignacio en Entre Ríos, donde alguien dice, recordemos que tenía un montón de mansiones, estancias y propiedades por todos lados. Multimillonaria. Alguien dice está en la estancia San Ignacio en Entre Ríos. Entonces se hace todo un operativo policial para verificar y de estar ahí, detenerlo. Ingresa la policía y cuando están como yendo por todos lados de la casa buscándolo, encuentran una puerta cerrada, golpean, no les abren y cuando la abren a la fuerza escuchan un disparo. Chabran se había suicidado. El suicidio, el 20 de mayo del año 98, fue puesto en duda. Pensemos que Alfredo Chabran era un mega empresario con una fortuna valuada en cerca de 4.000 millones de dólares. No sé si nos recuerda al dudoso suicidio de Jeffrey Epstein, del que estaremos hablando en el especial del 26 de marzo en Mito Centro. Recuerden reservar en @gentequematagente o pedirle a Simón también las entradas para que puedan estar ese día en el vivo. En este caso también aparece, en el caso de Chabran, ¿no? El poder, la impunidad y la cantidad de personas involucradas en el silencio. Chabran se habría disparado con una escopeta calibre 1270, es la información que encontré, que dice que usaban normalmente para cazar jabalíes. ¿Hay jabalíes en Entre Ríos? La verdad que me llamó mucho la atención. Y si alguien sabe de armas, bueno, también nos puede comentar si esto es posible o no, porque también en algún momento se decía que era un arma muy difícil de, dispararse a sí mismo en la cara, ¿no? Y aparte esto, cuando la policía ingresa, encuentra el cuerpo boca abajo y dice que es un hombre que respondía a las características físicas del empresario y a su lado estaba la escopeta, pero la cara estaba destrozada y irreconocible. Dejó 2 cartas firmadas, Alfredo Chabran, acusando a Duhalde, a Cavallo y a la maldita policía de todo lo que había pasado y diciendo que él era inocente. ¿Y por qué se suicidó? Si era inocente. ¿Podía zafar? Muy bien, Simón. Un juicio, ¿no? Si alguien inocente con semejante poder... Poder e impunidad. Y dinero, ¿por qué se suicidaría? También. Aparte, ¿puedo ya tirar teorías? Podés tirar teorías. Aparte justo dijeron, ¿sabes qué? Me parece que Chabran se fue a la estancia esta. Creo que está ahí, lo vi, me parece, ¿eh? Vayan a ver. Justo uno dijo. Y fueron, y justo cuando llega la policía lo busca por toda la casa. Y justo en el cuarto que está cerrado está él. La policía golpea la puerta porque hay que pedir permiso. Son educados. Y justo escuchan un disparo. Justo. Porque además imaginemos que esta es la declaración. Porque la policía podría haber dicho, entramos y ya había cometido su suicidio. ¿Por qué tenía que ser justo en el momento en que están entrando? No tiene sentido. No tiene sentido. Está bien, lo quisieron hacer ver como que se vio rodeado, porque es lo que después va a decir Duhalde todo el tiempo. Se vio cercado, y lo dice re nervioso y re contento, un poquito a la vez cada cosa. Se vio cercado y bueno, tuvo que tomar esa determinación. Primero, no, aparte con todos los negocios que tenía, se hubiera ido, hubiera un avión privado a otro país. Digo, hay un montón de cosas que podría haber hecho. Esto es mínimamente súper extraño. Tengo otra teoría también. Una teoría que, justo fingió su suicidio, ¿no? Otra teoría es que Duhalde lo mató para que no hable. Para que si no diga caía, la parte que estaba implicado. Claro, porque si caía Chabran, caía Duhalde también, y iba a ser un quilombo total. Entonces lo mandó a matar y Duhalde inventó toda esta historia de que justo llegaron y justo se suicidó para que no investiguen como quién mató a Chabran. ¿Y las cartas qué decían? La información que trasciende es que acusaba a Duhalde, a Cavallo y a la maldita policía. Como que ese entramado era el que había hecho todo esto y él era inocente. Bueno, no, tampoco. No, de ninguna manera. Y vuelvo a decir, si sos inocente con todo el poder, el dinero y demás, ¿por qué te matás? No tiene sentido por donde sea que lo veas.
con toda la impunidad que ya dijimos que tenía para hacer lo que quisiera. Porque digamos, años antes sus guardias habían sacado a los tiros a unos periodistas. Después era el jefe de su custodia, el que estaba en comunicación con quién es el autor material del homicidio de José Luis. No tiene sentido nada que digas que sos inocente, no tiene sentido que digas que no tenés nada que ver. Lo que no sabemos exactamente es qué dirían esas cartas. Seguramente son parte de ese secreto de sumario, porque habría que ver, ¿no? ¿Qué dice ahí de Duhalde, de Cavallo, de la policía? Ahí te das cuenta si es a Chabrán de verdad diciendo cosas o plantaron todo a ver quién caía, no sé. Para algo están las cartas. Se hicieron también autopsias, investigaciones, porque las personas no creían, como dijimos, dudaban, incluso hasta el día de hoy, de que efectivamente fuera Chabrán esa persona encontrada. Y Gabriel Michi es uno, además de muchos otros, que dicen que sí, que se hicieron los estudios necesarios y que si bien sucede esto de generar esa duda por todo el poder que tenía, se sabe y se ha confirmado que efectivamente era el cuerpo de Chabrán. De todas maneras, a mí permitíme dudar, porque yo también entiendo que Gabriel Michi sigue vivo y tiene una familia, y quizás también sea su manera de seguir vivo y seguir teniendo una familia. Afirmar que la hipótesis oficial es la real. Puede ser, no digo que no, puede ser la real también para que la familia de José Luis no siga sufriendo toda la vida, ¿no? Y pueda tener un cierre. Hay muchas cosas que se juegan en esta versión oficial que hay que tener en cuenta y que no hay que ser tampoco cerrado y conspiranoico y decir, yo tengo la verdad. Bueno, hay que entender muchas cosas, hay que dejarlas también en duda, algunas otras, ¿no? Como, no sé, pienso esto y pienso aquello, no tengo la verdad, no tengo las pruebas. Pero bueno, pensar posibilidades. Si fingió el suicidio y era otra persona, él pudo haberse ido del país perfectamente con todo el poder y el sistema que ya tenía. Sí, no necesitaba además de nadie más que de sus mismas empresas para desaparecer. Y otra es que hayan planeado junto a Duhalde. Una que Duhalde lo mató y otra es que junto a Duhalde planearon todo eso, toda esta historia. Me río de nervios ya. Pero que Duhalde está implicado. Basta, si vos dejás de decirlo, que van a venir a buscar. Después de que posaste ¿te acuerdas de la pandemia que posaba en blanco? En Pinamar no era. En Pinamar, por favor, Duhalde. Ay, Dios. Y dijo que estaba desconectado de la realidad. Me había olvidado de eso. Ese es el Duhalde actual. Más le vale estar desconectado que acordarse. En las elecciones del 99 no ganó ni Menem ni Duhalde. Ganó la Alianza. No sé hasta dónde nos podemos reír. Liderada por Fernando de la Rúa, el helicóptero en jefe que hasta la crisis y los crímenes de 2001 estuvo, pongámosle que gobernando el país. Por el homicidio de Cabezas son condenados a cadena perpetua todos los imputados en febrero del 2000. Gustavo Preyeso como autor material, Aníbal Luna y Sergio Camarata, José Luis Auge, Horacio Braga, Sergio González y Héctor Retana, la banda de Los Hornos. También Gregorio Ríos, jefe de custodia de Chabrán, y Alberto Gómez por liberar la zona, el comisario de Pinamar. ¿Y toda esta gente? ¿Qué pasó con toda esta gente? Lamentablemente, todos fueron saliendo. Nadie cumplió su cadena perpetua. Salieron después de 8, 9, 10 años preso, uno por un fallo de casación, el llamado 2x1, la buena conducta, la reducción de condena. Hoy están todos libres. Solo 2 de ellos, Retana y Camarata, murieron estando presos por cuestiones de salud. Pero todos los demás hoy gozan de la libertad. En el lugar donde mataron a José Luis hay un cartel contando lo que sucedió y el año que viene se van a cumplir 30 años de este hecho. Y seguimos en un mundo donde debemos luchar cada día por la memoria y contra la impunidad del poder. Desde el 98, cada 25 de enero se recuerda a José Luis Cabezas y se conmemora el Día Nacional del Reportero Gráfico. Como dato de color, la mansión de Alfredito Chabrán, la que les conté en Martínez, en Alvear 1495, que si ustedes buscan por Google Maps los va a poner sospechosamente en otro punto y ustedes van a tener que ir manualmente hasta efectivamente la puerta del lugar. Mirá hasta dónde llega la ocultación. Fue comprada, que es un montón de hectáreas, por Federico Álvarez Castillo, que es el dueño de Etiqueta Negra, la marca de ropa, que se hizo famoso en la pandemia porque había lanzado un chancho desde un helicóptero. No sé si se acuerdan. Me acuerdo. En Punta del Este. Quiere hacer unas 20 viviendas de lujo que hace años están ahí por hacerse las 20 viviendas de lujo. Es un hotel
¿Y qué dijimos? No es un hotel, digo, pero... Pero bueno, es casi lo mismo. Pero, ¿qué dijimos que hacía esta gente que tiene plata? Plata de el Plata lavado. de lavado. El sistema para lavar plata es tener hoteles. O viviendas. De lujo. De lujo. Todo lujo, porque el hotel era de lujo, las viviendas son de lujo. Y además, este empresario también se quedó con parte de las empresas de Alfredo Chabrán. Pero quizás eso sea parte de otra historia. Más vale dejarlo acá si queremos seguir haciendo episodios. Y por favor, no se olviden de cabezas. Y no se olviden que aquellos que quieren mostrarnos la verdad muchas veces terminan siendo víctimas de lo peor de nuestra humanidad, porque son blanco en la mira de aquellos que perversa e impunemente se convierten en gente que mata gente. No se olviden de José Luis Cabezas.